Marina de la Vega era una mujer cuyo nombre resonaba con respeto y admiración en los círculos más altos de la sociedad en Ciudad de México. A sus 40 años, parecía casi invulnerable. Alta, siempre impecablemente vestida, y con una compostura perfecta, Marina proyectaba una imagen de fortaleza. Su presencia en las reuniones de negocios imponía respeto, y su voz, calmada y controlada, hacía que todos la escucharan con atención. Pero debajo de esa fachada de éxito y control, se escondía una mujer rota. Hace 16 años, su hija Isabel desapareció sin dejar rastro. Una niña de apenas unos meses, arrancada de sus brazos, dejándola sola con un dolor que la perseguiría por siempre. Desde ese día, su vida nunca volvió a ser la misma. Aunque el mundo la veía como una mujer de negocios exitosa, ella solo veía la ausencia de su hija en cada rincón de su vida. Cada día que pasaba, el dolor se hacía más grande, pero el trabajo se convirtió en su refugio. Nadie sabía que, detrás de esa mujer fría y controlada, se encontraba una madre desesperada, buscando a su hija en cada sombra, en cada rincón. Marina ya no creía en milagros. El tiempo había sanado algunas heridas, pero no podía evitar la sensación de que su vida carecía de propósito. Las reuniones, el dinero, el éxito, todo eso era vacío si no podía encontrar lo que más amaba. Isabel creció en un orfanato en las afueras de la ciudad, sin conocer la verdad de su origen. Desde pequeña, le dijeron que ella era una niña especial, que había sido encontrada por una mujer en la puerta del orfanato, con un collar de oro brillante. Ese collar, que le habían dejado cuando fue abandonada, era lo único que le quedaba de su madre biológica. Isabel lo llevaba siempre, como una especie de amuleto, una conexión con el pasado que no podía recordar. A sus 22 años, Isabel aún luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Trabajaba como camarera en el modesto café El Sol Dorado, un lugar que representaba su refugio. En ese ambiente sencillo, rodeada de gente común, se sentía más libre que en cualquier otro lugar. Su vida no era fácil, pero se sentía agradecida por lo que tenía. Sin embargo, había una tristeza que no la dejaba en paz, la sensación de que algo le faltaba. A veces, se preguntaba si su madre estaba viva, si alguna vez la buscaría. Pero la vida seguía adelante, y ella tenía que continuar trabajando, sobrevivir, y quizás, algún día, descubrir su verdadera historia. Esa tarde, Marina decidió parar en el café El Sol Dorado por pura casualidad. Su coche había fallado y su chofer le sugirió esperar dentro mientras arreglaban el motor. Marina, cansada de un largo día de trabajo, aceptó sin mucho entusiasmo. Al entrar, la atmósfera del lugar la sorprendió. No era un restaurante lujoso, pero el ambiente era acogedor. El olor a pan recién horneado, a café, y las risas de los comensales la hicieron sentirse un poco más tranquila. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una joven camarera que, con su sonrisa cálida, parecía estar en su propio mundo, un mundo lleno de sencillez y paz. Isabel estaba sirviendo a un grupo de clientes, moviéndose con una gracia natural, como si todo estuviera en su lugar. Pero fue cuando se inclinó para recoger un vaso vacío, que Marina vio lo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El collar, ese collar dorado con el nombre grabado, brillaba bajo la luz tenue del café. Mi estrella, pensó Marina. Era el mismo collar que le había dado a su hija cuando apenas era un bebé. Su mente se nubló por un segundo. ¿Podría ser? La incertidumbre y la emoción la invadieron al mismo tiempo. Su hija, después de todo este tiempo, podría estar frente a ella. El collar era la única pista que tenía. El mismo collar que había desaparecido junto a Isabel hace tantos años. Pero, ¿cómo podía ser posible? ¿Acaso la vida le estaba dando una segunda oportunidad? Isabel, al notar la mirada fija de la mujer, sintió una extraña incomodidad. No sabía por qué, pero esa mirada le parecía conocida. Decidió seguir con su trabajo, pero algo en su interior le decía que debía prestar atención. Mientras tomaba la orden de una mesa, el brillo del collar debió llamar la atención de la mujer, porque se acercó. Marina, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, dio un paso hacia ella. La angustia, la emoción, la esperanza que sentía la invadieron por completo, pero al mismo tiempo, algo en su pecho le decía que tenía que actuar con cautela. De todas maneras, su voz salió entrecortada,
como si no pudiera contener la emoción. Disculpa, ese collar. ¿De dónde lo tienes? Preguntó Marina, casi sin poder controlar su respiración. Isabel, sorprendida por la pregunta, levantó la mirada. Aquella mujer parecía estar muy seria, incluso perturbada. Es lo único que me queda de mi infancia. Mi mamá, adoptiva, dice que lo llevaba puesto cuando me encontraron en el orfanato. Las palabras de Isabel llegaron como un golpe directo al corazón de Marina. Era ella. No podía ser una coincidencia. No había duda. Esa joven frente a ella, con su collar, era su hija, Isabel, la misma niña que había perdido tantos años atrás. Marina quedó paralizada por un momento, incapaz de decir nada. La angustia y la esperanza se mezclaban en su interior, y no sabía cómo seguir. ¿Cómo empezar una conversación tan importante? ¿Cómo explicarle que era su madre? El miedo de ser rechazada, el temor a que todo fuera una fantasía, la paralizaban. El aire en el café se volvió denso. Las palabras de Marina flotaban en el espacio, pero no llegaban a Isabel. Es mío, o, mejor dicho, era de mi hija. Las palabras sonaron como un eco en la mente de Isabel, pero su lógica no podía procesarlo. ¿De su hija? La mujer frente a ella parecía tan desesperada. Como si algo dentro de ella estuviera a punto de explotar, de romperse en 1000 pedazos. Isabel dio un paso atrás, casi sin pensar. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo podía esa mujer decir algo tan extraño? No entendía nada, pero había algo en su mirada, algo que la paralizaba. ¿De su hija? Repitió Isabel, casi en un susurro, con los ojos llenos de confusión. ¿Está usted bien, señora? No entiendo. ¿Por qué dice eso? Marina sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. La pregunta de Isabel fue un golpe directo a su pecho, pero no era el momento de dudar. Es ella. Pensaba Marina, es mi hija. La joven que tenía enfrente, aunque no lo supiera aún, llevaba su sangre. Pero, ¿cómo hacerle entender que ella, Marina de la Vega, era su madre biológica? ¿Cómo romper las barreras del tiempo, de los recuerdos perdidos, de la mentira que había vivido todo este tiempo? Porque, tú eres mi hija. Las palabras salieron de su boca con una suavidad temblorosa. Era una declaración simple, pero tan llena de desesperación, de años de búsqueda. Yo soy tu madre, Isabel. Isabel se quedó congelada. Su mente intentaba asimilar lo que acababa de escuchar, pero no lo lograba. ¿Madre? ¿Isabel? Las piezas del rompecabezas no encajaban. ¿Cómo podía esa mujer ser su madre? Isabel no recordaba nada de su infancia, y mucho menos de su madre biológica. En el orfanato, le habían dicho que su mamá biológica la había dejado allí cuando era un bebé, pero nunca le hablaron de una mujer como Marina. Marina, al ver la confusión y el miedo en los ojos de Isabel, dio un paso hacia ella, como si intentara acercarse a esa verdad tan dolorosa que, por fin, comenzaba a emerger. El collar, ese maldito collar dorado, parecía brillar como un faro en la oscuridad. Es todo lo que me queda de ti, Isabel. No sé cómo explicártelo, dijo Marina, con la voz quebrada. Te perdí cuando eras solo un bebé. Pero siempre te busqué. Durante todos estos años, no dejé de buscarte. Ese collar fue lo único que me quedaba de ti. Lo tenía puesto el día que te perdí. Isabel se quedó en silencio, sintiendo un torrente de emociones desconocidas. ¿Una madre? ¿Y por qué nunca me dijo nada el orfanato? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero había algo más. Algo que no podía negar. Aunque no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo, en lo más profundo de su ser sentía que las palabras de Marina resonaban con una verdad que no podía ignorar. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué nunca supe nada de ti? Las palabras de Isabel salieron sin filtro, la confusión y el dolor llenaban su voz. ¿Cómo era posible que toda su vida fuera una mentira? Marina sintió un nudo en la garganta al escuchar la pregunta de Isabel. La tristeza la envolvió, pero también una furia contenida. Había vivido todo este tiempo con la culpa de no haber podido encontrarla, pero ahora la verdad que había estado oculta durante años comenzaba a salir a la luz, y no era solo la verdad de su historia, sino la verdad de lo que realmente había pasado. El orfanato. Marina cerró los ojos un momento, luchando por mantener la calma. Ellos nunca me dijeron la verdad.
Me dijeron que te habías perdido, que no había forma de encontrarte. Pero la realidad es que te dieron a otra familia, y yo nunca lo supe. Isabel dio un paso atrás, su mente parecía estar a punto de estallar. ¿Otra familia? ¿Eso significaba que toda su vida había sido una mentira? ¿Qué era lo que no sabía? La verdad parecía mucho más oscura y compleja de lo que había imaginado. Pero también había algo más. Algo en el fondo de su corazón le decía que tenía que escuchar a esa mujer. Tal vez ella decía la verdad. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad?, preguntó Isabel, casi en un susurro, aunque una parte de ella ya estaba empezando a creer en lo imposible. ¿Cómo puedo confiar en ti? Marina la miró, y en sus ojos brillaba una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Cómo podía hacerle entender todo lo que había vivido? ¿Cómo podía confiar en alguien después de tantos años de dolor, de búsqueda constante? Pero la respuesta estaba en su corazón. Solo confía en tu corazón. Si te acercas a mí, si dejas que te conozca, lo sabrás. Las palabras de Marina eran suaves, pero llenas de una verdad profunda, una verdad que parecía romper todas las barreras del tiempo y del dolor. Un silencio profundo se instaló entre las dos. Isabel se quedó mirando a la mujer frente a ella, sintiendo una conexión extraña, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Pero la verdad que acababa de escuchar era tan grande, tan dolorosa, que no sabía si estaba lista para enfrentarla. ¿Realmente podía ser su madre? ¿Qué secretos estaba ocultando el pasado de su familia? El aire en el café seguía siendo denso, y las luces parecían apagarse lentamente, dejando solo una sombra que cubría el encuentro entre estas dos almas perdidas. El pasado las había unido de nuevo, pero el futuro aún era incierto. El café, el sol dorado, estaba extrañamente silencioso ahora. Los murmullos de los comensales y el bullicio de la calle parecían quedar a kilómetros de distancia mientras Isabel y Marina permanecían allí, frente a frente, bajo una carga emocional tan pesada que parecía imposible de soportar. Isabel intentaba procesar las palabras de Marina, pero su mente estaba llena de un torbellino de pensamientos y dudas. ¿Podía confiar en ella? ¿Era posible que esta mujer realmente fuera su madre biológica? Marina observó la angustia en los ojos de Isabel, el dolor que no podía esconderse. Sabía lo que sentía, sabía lo que era estar perdida en un mar de incertidumbre. La diferencia era que, por fin, ella sabía la verdad, aunque esa verdad no la liberara, sino que la empujara a una nueva tormenta de revelaciones oscuras. Sé que esto es difícil de creer, pero te juro que no te miento. La voz de Marina temblaba, casi rota. Yo te perdí, Isabel. Te dejé ir porque no tenía otra opción, pero nunca dejé de buscarte. Cada día, cada noche, estaba buscando pistas, intentando saber dónde estabas, con quién estabas. Isabel la miraba fijamente. Algo en su interior sentía una conexión, pero sus dudas no se desvanecían. ¿Cómo podía creerle después de tanto tiempo, después de tantos años en los que ni siquiera había sabido de ella? Sin embargo, algo más profundo, casi como una corazonada, le decía que había algo en Marina que no podía rechazar. ¿Podía confiar en esa sensación, o estaba simplemente buscando respuestas desesperadas? No entiendo, Isabel finalmente murmuró, mirando el collar en su cuello, como si fuera un vínculo entre dos mundos que se habían separado por tanto tiempo. ¿Por qué me dejaron en el orfanato? ¿Por qué nunca me buscaron? El rostro de Marina se oscureció. Había algo en la pregunta de Isabel que tocaba una herida aún fresca en su corazón. La historia que llevaba años guardando, la que había estado evitando contar, ahora debía salir a la luz. Era el momento. Porque no fue una decisión mía, Isabel. La voz de Marina se quebró, y sus ojos brillaron con una mezcla de rabia y tristeza. Alguien me la quitó. Te robaron. Las palabras de Marina fueron un golpe directo a la mente de Isabel. ¿Alguien me robó? Los pedazos de su vida que siempre habían estado perdidos comenzaban a reorganizarse, pero las piezas no encajaban. ¿Cómo podía ser posible que alguien le hubiera arrebatado su hija, que alguien hubiera orquestado todo aquello y la había dejado con un collar, como si fuera una prueba de algo que aún no comprendía? Marina se acercó un paso más, sin poder contener la angustia que ya le devoraba. No fue solo un accidente, Isabel. Todo fue planeado. La persona que me robó a ti, está mucho más cerca de lo que imaginas.
Isabel, completamente atónita, dio un paso atrás, sus manos empezaron a temblar, y su mente se llenó de imágenes que no podía entender. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién? Preguntó Isabel, su voz ahora llena de pánico y desconcierto. ¿Quién fue el que me robó? La mirada de Marina se oscureció aún más. Su rostro se transformó, como si las sombras de su propio pasado la hubieran alcanzado. La historia que había estado enterrando durante tantos años, la verdad que jamás había podido pronunciar, ya no podía quedarse oculta. Era el momento de enfrentarlo todo. Marina hizo una pausa, como si sus palabras fueran cuchillos afilados. Fue tu padre. El aire se cortó. Isabel retrocedió, la incomodidad, el miedo y la confusión se apoderaron de ella de inmediato. ¿Su padre? Siempre había escuchado historias vagas de un hombre al que nunca conoció, de un hombre que supuestamente había sido un fantasma en su vida. Pero jamás, nunca, había imaginado que él estuviera involucrado en algo tan horrible. ¿Mi padre? Isabel apenas logró decir, su voz apenas audible. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Marina cerró los ojos un momento, como si al recordar esa época su alma se desgarrara una vez más. La verdad de su relación con aquel hombre que amó en el pasado era tan amarga y retorcida como la mentira que ahora debía contar. Tu padre, comenzó Marina, su voz quebrada. Era un hombre oscuro, lleno de secretos. Te amaba, sí, pero también estaba obsesionado con el poder, con la riqueza. La única manera de hacer que lo tuviera todo, la única forma de controlarme, era arrebatarte de mí. Isabel la miró como si no pudiera comprender lo que estaba escuchando. La rabia, la traición, la incredulidad se mezclaban en su pecho. La imagen de su padre, el hombre de quien siempre había escuchado historias distorsionadas, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Entonces todo esto fue para obtener algo que él quería? Preguntó Isabel, su voz llena de incredulidad. Marina asintió lentamente, la tristeza invadiendo cada palabra. Sí, dijo en un susurro. Te robó para tener más poder sobre mí, para arruinarme. Pero nunca supe que la persona que me lo había arrebatado, eras tú. El aire estaba denso, como si todo alrededor de ellas estuviera suspendido en una eternidad. Isabel intentaba asimilar la magnitud de la revelación, el peso de las palabras de Marina. La verdad que le habían ocultado durante toda su vida estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Pero las preguntas seguían surgiendo, los misterios seguían siendo más oscuros, y el futuro de ambos parecía tan incierto como la oscuridad que las rodeaba. ¿Quién más estaba involucrado en esta trama? ¿Qué otros secretos guardaba su padre? Y, lo más importante, ¿qué decisiones tomará Isabel ahora que su vida ha dado un giro tan inesperado? El aire en el café parecía espeso, como si las palabras de Marina aún flotaran en el ambiente, presionando los pulmones de ambos. Isabel no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Su padre? ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su vida fuera una mentira? Los recuerdos de su infancia, la sensación de abandono, la incertidumbre de no conocer sus orígenes, todo eso se mezclaba ahora con la revelación de un hombre oscuro, obsesionado con el poder. Marina observó a Isabel, esperando que las palabras que acababa de pronunciar tuvieran algún impacto, alguna chispa de comprensión. Pero la confusión y el dolor en los ojos de su hija solo la hacían sentir más impotente. ¿No entiendes, Isabel? La voz de Marina se quebró al ver la expresión de su hija. Tu padre no solo te robó de mí, también me destruyó. Todo lo que tocó se arruinó, y yo caí en su trampa. Isabel se sintió como si estuviera viendo todo desde fuera, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera desconectada, intentando entender una realidad que no podía encajar. ¿Quién era esa persona a la que llamaba su padre? La figura que había ocupado su mente, de un hombre distante y casi fantasmagórico, ahora se desmoronaba ante ella. ¿Podía confiar en lo que le decía Marina? ¿Por qué me lo dices ahora? Isabel preguntó, la rabia y el dolor aflorando en su voz. ¿Por qué esperar tanto tiempo para contarme esto? ¿Por qué no lo dijiste antes? Marina bajó la mirada, sintiendo el peso de esa pregunta atravesar su alma. El tiempo que había perdido, la falta de valentía, las decisiones equivocadas que había tomado. Había temido enfrentarse a esa verdad por tanto tiempo, y ahora, cuando finalmente estaba cara a cara con Isabel,
con la hija que había perdido, no podía dejar de sentir que ya era demasiado tarde. Porque temía perderte para siempre, Isabel. La voz de Marina era apenas un susurro, llena de desesperación. Temía que no pudieras perdonarme. El silencio llenó la habitación por un momento, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Isabel respiró hondo, luchando por calmar el torbellino de emociones que la invadían. ¿Perdonarla? ¿Cómo podía perdonar a alguien que le había ocultado su vida durante tanto tiempo? Pero al mismo tiempo, algo en ella quería creerle, algo en su interior le decía que la conexión con Marina no podía ser falsa. Era su madre, después de todo. De repente, el sonido del teléfono móvil de Marina interrumpió el momento tenso. La mujer se apartó rápidamente, como si el sonido la hubiera sacado de un sueño profundo. Su rostro cambió instantáneamente, como si hubiera visto un fantasma. Isabel la observó con atención, notando el cambio en su expresión. Algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó Isabel, con la voz llena de preocupación. Marina no respondió de inmediato. Miró la pantalla de su teléfono, sus manos temblaron ligeramente antes de presionar el botón para responder. ¿Hola?, dijo Marina con una voz tensa, casi fría. Isabel observó cómo la expresión de su madre se transformaba aún más. ¿Qué había en ese teléfono que la había dejado tan alterada? Su intuición, esa que siempre había tenido pero que nunca había sabido cómo escuchar, le decía que algo más estaba ocurriendo. No, no es el momento. Marina habló rápidamente, pero Isabel pudo detectar la preocupación en su tono. ¿Qué quieres ahora? Isabel no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona al otro lado de la línea? La forma en que Marina reaccionaba solo aumentaba la sensación de que había algo oscuro detrás de todo esto. Algo que aún no estaba dispuesto a ser revelado. Espera, ¿quién te está llamando?, preguntó Isabel, acercándose a su madre, tratando de obtener respuestas. Marina colgó rápidamente, mirando a Isabel con una expresión de nerviosismo evidente. Había algo que no quería decir, algo que la estaba aterrando. Pero Isabel no iba a dejarlo pasar. ¿Qué está pasando, mamá?, Isabel insistió, su voz temblorosa pero decidida. ¿Qué no me estás contando? Marina se levantó de la mesa, como si estuviera buscando escapar de la mirada intensa de su hija. Dio unos pasos hacia la ventana, su espalda erguida, y se quedó allí por unos momentos, mirando al horizonte como si pudiera encontrar las respuestas en el aire mismo. No es seguro, Isabel, susurró finalmente, sin girarse. Lo que te acabo de contar, no es todo. Isabel, al escuchar esto, sintió que el suelo se le escapaba de los pies. ¿Qué más había que saber? ¿Cuántos secretos más estaban siendo ocultados? Marina se giró lentamente, con una expresión grave en su rostro. El hombre que te robó, no está muerto, Isabel. Las palabras salieron de su boca como una bomba a punto de explotar. Él sigue vivo. Y no solo eso. Él sigue buscándote. Isabel retrocedió, como si un rayo la hubiera golpeado. La choqueante revelación la dejó sin palabras. ¿Su padre? ¿Estaba vivo? Todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado, se desmoronaba ante ella. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba en peligro? Marina, al ver la mirada horrorizada de su hija, se acercó rápidamente. Tomó sus manos entre las suyas, apretándolas con fuerza. Él nunca te perdió, Isabel. Siempre te estuvo observando. Y ahora que nos hemos encontrado, sabe que estamos cerca. La desesperación en su voz era palpable, como si todo su ser estuviera al borde del colapso. Isabel sintió como el miedo se apoderaba de ella. Sabía que lo que su madre le decía no era una mentira. La amenaza era real, y ahora su vida estaba en juego, de una forma que nunca había imaginado. ¿Qué pasará ahora que el enemigo está tan cerca? La verdad sobre su pasado comenzaba a salir a la luz, pero el futuro de Isabel y Marina estaba más oscuro que nunca. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y el peligro acechaba en cada rincón. La oscuridad de la noche envolvía la ciudad. El bullicio del día había desaparecido, pero la tensión en el aire era palpable. Isabel estaba sentada en su apartamento, con la mirada fija en el collar que su madre había mencionado tantas veces. Ese collar, ese maldito collar. Las palabras de Marina seguían resonando en su mente.
¿Por qué su madre le había hablado de ese collar con tanta urgencia? Isabel no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el café. La revelación de que su padre, aquel hombre al que siempre había considerado una figura borrosa en su vida, estaba vivo, la había dejado devastada. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo alguien que había sido parte de su historia, aunque nunca presente, podía estar vivo y seguir buscando a su hija? El miedo se apoderaba de ella cada vez que pensaba en esas palabras: él sigue buscándote. Marina, por su parte, no había dejado de mirarla con desesperación en los ojos. Isabel sabía que había más que contar, pero no podía soportar más secretos. ¿Por qué había guardado todo esto durante tantos años? La desconfianza crecía dentro de ella, pero también una extraña sensación de necesidad de entender, de saber la verdad completa. El sonido del teléfono móvil de Isabel la sacó de sus pensamientos. Al ver la pantalla, su rostro se tornó serio. Era un número desconocido. ¿Hola? Respondió, su voz baja, como si ya supiera que lo que estaba por escuchar no sería nada bueno. Una risa fría y burlona salió de la línea, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de Isabel. ¿Así que finalmente te has encontrado con tu madre? La voz masculina era grave, llena de malicia. La misma mujer que te robó a mí, ¿verdad? Isabel se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era él. La figura fantasmagórica de su padre, ahora hecha carne en una voz que la perseguiría de por vida. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La ira comenzó a crecer en Isabel, pero también un miedo profundo. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Cómo sabía tanto sobre ella? Soy tu padre, Isabel. La voz del hombre era suave, demasiado suave, como si disfrutara con cada palabra que pronunciaba. Y no te equivoques, no estoy aquí para jugar. Isabel apretó el teléfono con más fuerza, su respiración era rápida, casi entrecortada. El miedo comenzaba a transformarse en rabia. ¿Este hombre realmente pensaba que podía amenazarla? ¿Qué quería de ella? ¿Por qué me has estado buscando? La pregunta salió de sus labios con un tono desafiante, aunque sabía que su voz traicionaba el terror que sentía. El hombre rió otra vez, pero esta vez la risa sonó menos humana, más como una mueca de satisfacción. Porque tú, Isabel, eres la última pieza que me falta. Su tono era tan calmado que resultaba aún más inquietante. Y esta vez, no voy a dejar que me escapes. Ni tú, ni tu madre. El sonido de la llamada terminó abruptamente. Isabel, atónita, miró el teléfono con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir con que era la última pieza? ¿Qué juego estaba jugando su padre? En su mente, se formaban una y otra vez las imágenes de lo que había escuchado. Él sigue buscándote. Isabel se levantó rápidamente y caminó por el apartamento, sin saber qué hacer con toda la información que acababa de recibir. ¿Cómo debía reaccionar? Aún con el teléfono en la mano, se dirigió al lugar más seguro de su casa, su habitación. Necesitaba pensar, procesar todo lo que había descubierto. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que estaba por venir? Justo en ese momento, Marina irrumpió en el apartamento. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban a Isabel, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar sobre ella. «¡Isabel!», exclamó Marina, su voz temblorosa. «Él sabe que estamos cerca. Él sabe que estamos buscando respuestas». Isabel la miró, su rostro pálido como una sábana. ¿Acaso su madre había escuchado la llamada? ¿O acaso sentía que el peligro se estaba acercando aún más? ¿Cómo lo sabes?, Isabel preguntó, con la voz baja pero firme. ¿Cómo sabes que él está cerca? Marina se acercó, sujetándola de los hombros con fuerza. Porque sé cómo piensa tu padre. Sus palabras fueron llenas de angustia, de miedo. Él no permitirá que lo detengamos. Ha jugado con nosotros todo este tiempo, y ahora sabe que está perdiendo el control. Isabel sintió una ola de pánico recorrerla, pero algo en ella comenzó a despertar. ¿Por qué seguía temiendo a ese hombre? Sabía que la respuesta a todo esto estaba dentro de ella, dentro de esa conexión extraña y tensa con Marina. Era hora de enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Isabel, su voz llena de determinación, mientras sentía una energía nueva invadiendo su ser. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad,
ni de su propio pasado. Marina, al ver la resolución en los ojos de su hija, asintió lentamente. Este era el momento. Ahora tenemos que encontrarlo antes de que él nos encuentre a nosotras. Dijo Marina, su tono grave y decidido. Porque si no lo hacemos, perderemos todo. Isabel se acercó al espejo, viendo su reflejo por primera vez con claridad. No era solo una hija en busca de respuestas, ya no solo era una mujer atrapada en un pasado que no comprendía. Ahora se veía como una persona que tenía que tomar las riendas de su destino, y tal vez, solo tal vez, destruir la oscuridad que la había seguido toda su vida. El juego había comenzado. La noche había caído sobre la ciudad, oscura y silenciosa. Isabel no podía dejar de pensar en la llamada que había recibido. Él sigue buscándote. Las palabras de su padre resonaban en su mente una y otra vez, como una amenaza constante. El miedo que había intentado ocultar comenzaba a apoderarse de ella, pero algo en su interior se rebelaba contra esa sensación. No iba a dejar que ese hombre, esa sombra del pasado, controlara su vida. No más. Marina estaba sentada en el sofá, sus manos entrelazadas, sus ojos mirando al vacío. Sabía lo que se avecinaba. La verdad ya no era un secreto, pero las consecuencias de revelarla eran mucho más grandes de lo que había anticipado. Isabel la observaba, buscando respuestas, buscando algo que la tranquilizara, pero no encontraba nada. ¿Qué podían hacer ahora? «Mamá, ¿por qué no me dijiste antes?», preguntó Isabel, su voz quebrada por el dolor. «¿Por qué no me preparaste para esto?». Marina levantó la vista y la miró, el remordimiento reflejado en sus ojos. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces a lo largo de los años, pero nunca había tenido una respuesta. ¿Cómo podría explicar el abismo de secretos que había tenido que cargar sola? ¿Cómo podría justificar la mentira que había construido para proteger a su hija? Lo hice porque te amaba, Isabel. Su voz era suave, pero llena de una tristeza profunda. Te protegí de todo lo que pude. Y lo único que quería era que tu vida fuera mejor, lejos de ese hombre, lejos de ese mundo. Isabel dio un paso hacia su madre, sintiendo que las emociones, las preguntas sin respuesta y el miedo se acumulaban dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. ¿Me protegiste, mamá? La voz de Isabel sonó fría, casi como un susurro, como si la rabia se hubiera apoderado de su ser. ¿Eso fue protección? ¿Dejarme en un orfanato sin explicaciones? ¿Sin una palabra sobre mi pasado? Marina cerró los ojos, la culpa le apretaba el pecho. Era una condena que llevaría consigo por el resto de su vida. ¿Cómo podía explicarle a su hija que su vida había sido una huida constante de un hombre que siempre había querido tener el control? Un hombre que estaba dispuesto a destruir todo lo que tocaba, incluso a su propia hija. Lo hice para que fueras libre, dijo Marina, levantando la vista hacia Isabel. Quería que tu vida fuera tuya, que tu destino no estuviera marcado por él. Y ahora, no sé qué hacer, Isabel. Él está cerca. Muy cerca. El silencio llenó la habitación. Isabel sentía el peso de las palabras de su madre, pero también sentía que algo dentro de ella se había encendido. ¿Libertad? Toda su vida había buscado respuestas, buscado una verdad que la había estado eludiendo. Ahora que la tenía frente a ella, no podía huir de lo que significaba. La verdad sobre su padre, sobre su vida, sobre su destino, ya no podía ser ignorada. De repente, el sonido de un coche frenando frente a la casa rompió la quietud. Isabel y Marina se miraron, ambas sabían lo que eso significaba. El hombre que había estado persiguiéndolas, finalmente había llegado. Isabel dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza, sus manos sudorosas. ¿Era este el momento que tanto temían? ¿Habían llegado demasiado lejos, o ya era demasiado tarde para escapar? Marina se levantó de golpe, tomando a Isabel por los brazos con fuerza. Sus ojos reflejaban una determinación feroz, pero también un miedo profundo. Isabel, debemos irnos. Ahora. Su voz temblaba, pero su decisión era clara. No tenemos tiempo para pensar, tenemos que salir de aquí antes de que él nos encuentre. Isabel miró a su madre, la urgencia en sus ojos la impulsó a moverse, aunque su mente seguía en caos. ¿A dónde irían? ¿Cómo huirían de alguien que los había estado persiguiendo durante tanto tiempo? El sonido de los pasos acercándose por el pasillo la sacó de su trance. El tiempo se agotaba.
Isabel miró el collar que llevaba colgado al cuello, ese mismo collar que había sido un símbolo de su conexión con Marina, de un pasado que ahora entendía con dolor, pero también con una necesidad de resolverlo. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabel, su voz más calmada, pero con una urgencia innegable. Marina le soltó las manos y fue hacia una pequeña caja en el suelo. Abrió la tapa y sacó un sobremanila, envejecido por el tiempo. Lo miró un momento, como si le costara tomar la decisión de entregárselo a Isabel. «Esto es todo lo que tengo, Isabel», dijo Marina, dándole el sobre. «Dentro están las respuestas que necesitas, pero ten cuidado. Hay personas que no quieren que encuentres esto. Tu padre ha hecho mucho para ocultar la verdad». Isabel tomó el sobre, sintiendo el peso de lo que contenía. ¿Qué secretos estaba por descubrir? ¿Serían las respuestas que tanto había buscado, o más preguntas sin resolver? Antes de que pudiera decir algo, los pasos en el pasillo se detuvieron. Isabel y Marina se miraron una última vez. Sabían que no había vuelta atrás. La confrontación estaba por llegar. Marina abrió la puerta de manera silenciosa, invitando a Isabel a salir primero. Ambas se adentraron en la oscuridad de la noche, sabiendo que cualquier ruido, cualquier movimiento podía ser fatal. El peligro estaba cerca, pero la verdad también lo estaba. La última batalla por su libertad y por su vida acababa de comenzar. El aire frío de la noche calaba hasta los huesos mientras Isabel y Marina caminaban rápidamente por las calles desiertas. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud, como un eco de sus corazones acelerados. El miedo se había apoderado de ellas, pero también la determinación. No sabían cuánto tiempo tenían antes de que el hombre al que temían las encontrara, pero estaban dispuestas a hacer todo lo que fuera necesario para escapar de su sombra. El sobre que Marina le había dado a Isabel parecía quemar en sus manos, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas la impulsaban a no abrirlo aún. Sabía que lo que contenía podría cambiar todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos habían estado ocultos por tanto tiempo? Marina caminaba a su lado, su rostro tenso, sus ojos constantemente mirando hacia atrás. Parecía que cada sombra, cada rincón de la calle podía esconder al hombre que las estaba persiguiendo. ¿Dónde estaba? ¿Cómo las había encontrado tan rápido? ¿Por qué no me dijiste todo esto antes, mamá?, preguntó Isabel en un susurro, mirando de reojo a su madre. El tono de su voz estaba lleno de frustración, de rabia reprimida. Necesitaba entender, necesitaba respuestas. ¿Por qué me escondiste la verdad de esa forma? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Marina la miró con tristeza, pero sus ojos también reflejaban la angustia que llevaba dentro. Sabía que Isabel necesitaba respuestas, y a pesar de la urgencia de la situación, ella misma no podía dejar de sentirse culpable. ¿Cómo podría explicarle todo lo que había hecho para protegerla sin destruirla aún más? Porque temía, Isabel, dijo Marina, con la voz quebrada. Temía que, si te lo decía, perderías la oportunidad de tener una vida normal. Pensé que era lo mejor, pero ahora no sé si fue el mejor camino. Isabel no respondió, pero la rabia seguía palpitando dentro de ella. ¿Era realmente la mejor decisión? ¿Había sido justo ocultarle su pasado y dejarla vivir en la oscuridad? Mientras avanzaban por las calles, una sensación de frío y soledad comenzó a invadirla, y el peso del collar que llevaba al cuello le recordaba que su destino estaba entrelazado con el de su madre, pero también con alguien más, con un hombre que había sido un monstruo en las sombras. De repente, un ruido interrumpió sus pensamientos. Un coche. Se detuvo a la distancia, y luego se encendieron las luces. Isabel y Marina se detuvieron en seco. El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Era él? Marina tiró de ella, llevándola rápidamente hacia un callejón oscuro. No tenían tiempo que perder. La tensión era insoportable. La oscuridad se hacía más espesa a medida que avanzaban, y los ruidos de la ciudad parecían apagarse a su alrededor, como si todo estuviera esperando que el peor de los destinos se desatara sobre ellas. El sonido de los pasos de alguien acercándose las hizo detenerse. Isabel miró a su madre, y en sus ojos vio el miedo más puro. No podían permitir que ese hombre las alcanzara. Debemos escondernos, dijo Marina, con voz firme, pero llena de desesperación. Él no puede encontrarnos. No ahora. No así. Isabel asintió,
y ambas se ocultaron tras un muro de ladrillos que cubría el callejón. Desde allí, podían ver la luz del coche que avanzaba lentamente, buscando algo, buscando a alguien. ¿Las había encontrado? Isabel trató de controlar su respiración, el sonido del latido de su corazón era ensordecedor. El coche pasó por el callejón sin detenerse, pero eso no las tranquilizó. Sabían que no estaban a salvo. Era solo cuestión de tiempo antes de que el hombre las encontrara. Marina, al ver que el coche se alejaba, susurró: «Es hora de que conozcas la verdad, Isabel». Isabel la miró, confundida. ¿Ahora? ¿En medio de esta huida? Marina tomó una respiración profunda antes de hablar, como si estuviera recitando una confesión que le quemaba el alma. «Tu padre no es solo un hombre cualquiera». Las palabras de Marina salieron lentas, como si temiera que al decirlas todo su mundo se viniera abajo. Él no es solo un hombre rico. Es una de las figuras más poderosas que jamás conocerás. Lo que él quiere, lo obtiene, y siempre juega según sus propias reglas. Isabel la miró, confundida y aterrada. ¿Qué quería decir con eso? Lo que te hizo, lo hizo por un propósito. Marina continuó, evitando los ojos de Isabel. Nunca se trató solo de tenerte. Se trataba de un poder mucho más grande, algo que ni tú ni yo comprendemos por completo. Isabel sentía que todo comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes que se derrumba. ¿Qué era lo que su padre había hecho realmente? ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería? El sonido de algo rompiéndose en el callejón las interrumpió. Isabel se dio vuelta rápidamente, y su corazón se detuvo al ver una figura familiar emergiendo de las sombras. Era él. El hombre que había estado buscando durante tanto tiempo. El padre que nunca conoció. Te he estado esperando, Isabel. La voz del hombre era profunda, cargada de una calma aterradora. Sabía que llegarías hasta aquí. Nunca serás capaz de escapar de mí. Marina dio un paso adelante, colocándose entre él y su hija. ¿Qué estaba dispuesta a hacer para protegerla ahora? No lo vas a hacer, Malcolm. Su voz tembló, pero la determinación era clara. No dejaré que la lastimes. Isabel observaba la escena, paralizada, sin saber qué hacer. El destino de su vida estaba siendo decidido en ese instante. Su padre la miraba con una sonrisa fría en el rostro, como si ya hubiera ganado. ¿Crees que puedes detenerme?, dijo Malcolm con desprecio. No eres nada sin mí, Isabel. Y nunca lo serás. Isabel no sabía cómo reaccionar. Estaba atrapada entre la verdad y la oscuridad, entre su madre y su padre. Lo que quiero es la libertad, Malcolm, gritó Isabel, levantando el collar que llevaba colgado al cuello. Este collar es el símbolo de mi vida, de lo que soy, y no lo vas a destruir. El hombre la miró, confundido por un momento, pero rápidamente su rostro volvió a ser una máscara de hielo. Ese collar no tiene poder sobre mí, respondió con frialdad. Nada de lo que haces cambiará lo que te espera. El viento soplaba fuerte, y el callejón se llenó de una tensión insoportable. La batalla por su vida, por su destino, comenzaba a desatarse. El aire estaba cargado de tensión. Isabel y Marina se encontraban en el callejón, frente a Malcolm, el hombre que había sido la sombra de sus vidas. Los ojos de Isabel brillaban con determinación, aunque su corazón latía desbocado. Frente a ella estaba el hombre que, durante años, había sido solo una figura borrosa, una amenaza desconocida. Ahora, lo veía claramente. Era su padre. Malcolm la miró, sus ojos fríos y calculadores, como si todo estuviera bajo su control, como si la pieza del rompecabezas finalmente hubiera encajado. Isabel sentía una mezcla de rabia y confusión. Todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. Creí que podrías escapar de mí, pero, Malcolm dio un paso hacia ellos, su voz suave, casi como si fuera una amenaza disfrazada de amabilidad. No sabes lo que te espera, Isabel. Nunca lo sabrás. Isabel apretó los dientes, sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada se mantenía firme. Ya no era una niña asustada. Ahora sabía que su destino estaba en sus propias manos. No iba a dejarse intimidar más. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad, mamá? La pregunta salió de sus labios como una explosión. La ira, la tristeza, todo se acumulaba dentro de ella.
¿Por qué me ocultaste tanto? Marina dio un paso hacia Isabel, pero su rostro mostraba una mezcla de culpabilidad y amor. La verdad siempre había sido su mayor carga. ¿Cómo podría explicarle a su hija todo lo que había hecho por protegerla? Había tomado decisiones difíciles, decisiones que ahora la perseguían. Lo hice porque te amaba, Isabel. La voz de Marina tembló, pero su determinación era clara. Te protegí del hombre que ves ahora. El que te ha manipulado toda tu vida. Malcolm dejó escapar una risa fría, que resonó en el aire, como si todo fuera un juego para él. ¿Te creías que podrías salvarla, Marina? Dijo con desdén. Es demasiado tarde para eso. Isabel ya es parte de este mundo. Está en su sangre. Isabel, con el corazón palpitante, levantó el collar que aún colgaba de su cuello. El mismo collar que le había dado su madre, el que había sido el símbolo de su conexión. Pero ahora, ese collar representaba algo más grande. Un poder que ella aún no comprendía completamente. ¿No lo entiendes, verdad? Isabel habló con fuerza, su voz más firme de lo que había estado nunca. Este collar no es solo un símbolo. Es mi libertad. Mi futuro. Malcolm la observó, sus ojos mostrando un destello de sorpresa, pero luego volvió a su rostro impasible. ¿Crees que un collar te salvará, hija mía? Dijo con sarcasmo. Eres más débil de lo que piensas. Nunca podrás liberarte de lo que soy. De lo que eres. Marina, al ver cómo su hija estaba enfrentándose a Malcolm, no pudo evitar un destello de esperanza en su corazón. Isabel había crecido, se había convertido en una mujer fuerte, capaz de enfrentarse a sus miedos. Era hora de que tomara el control de su destino. De repente, un ruido interrumpió la conversación. Un sonido lejano, pero cada vez más cercano. Isabel y Marina se volvieron hacia el callejón oscuro, y vieron luces brillando a lo lejos. Un coche se acercaba rápidamente. Es él, dijo Marina, su voz casi un susurro. El miedo volvió a invadirla, pero esta vez, estaba decidida a hacer todo lo posible por proteger a su hija. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Malcolm sonrió con suficiencia al ver el pánico en los ojos de Marina, pero entonces, algo cambió en su rostro. Isabel lo miró con una mezcla de odio y determinación. Ella no iba a ser su marioneta. No iba a dejar que sus manipulaciones la controlaran nunca más. No me vas a ganar. Isabel gritó, mientras corría hacia el borde del callejón, el collar brillando bajo las luces de la calle. Sabía que la única forma de escapar era enfrentándose a su destino, no huyendo de él. Malcolm dio un paso hacia ella, pero algo en su rostro cambió. Algo en su hija lo había sorprendido. Isabel no era la niña que había conocido, no era la niña que podría controlarlo. Estás cometiendo un gran error, Isabel. Dijo con una voz llena de amenaza, pero también de una extraña admiración. Este mundo es mío. Siempre lo ha sido. Y tú nunca podrás escapar de lo que eres. Antes de que pudiera dar otro paso, el sonido de un coche frenando a toda velocidad los interrumpió. Una figura se bajó rápidamente del vehículo, y las luces se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad densa. Isabel se giró rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién estaba allí? ¿Un aliado, o alguien más que quería atraparlas? La figura avanzó hacia ellas, y cuando las luces de la calle iluminaron su rostro, Isabel se congeló. Era alguien que conocía muy bien. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? La voz era grave, con una mezcla de ira y desesperación. Era su hermana, Valeria. El silencio en el callejón era tan espeso que apenas se podía respirar. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio a su hermana frente a ella. El rostro de Valeria estaba cubierto de sombras, pero su mirada ardía con una mezcla de rabia y algo más. ¿Dolor? ¿Traición? ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? La voz de Valeria se quebró ligeramente, pero el fuego en sus ojos no se apagó. Marina se quedó inmóvil. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. El peso de la culpa la aplastaba. Isabel miró a su hermana con desconcierto. ¿Hacerle qué? ¿De qué estás hablando, Valeria? Preguntó Isabel con cautela. Valeria soltó una risa amarga. Una risa que no contenía ni una pizca de alegría. Siempre fuiste su favorita. Siempre te protegió a ti. Pero a mí,
a mí me dejó con él. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que significa vivir en la sombra de un monstruo? ¿Sabes lo que es crecer bajo su control, sin nadie que te salve? Isabel sintió su corazón detenerse por un momento. ¿Con él? ¿Con Malcolm? Sus ojos se movieron automáticamente hacia su padre, que observaba la escena con una expresión de satisfacción en su rostro. Era como si todo estuviera saliendo según su plan. No, no es cierto. Isabel susurró, negando con la cabeza. Esto tenía que ser una mentira. Pero Valeria la miró fijamente, y en sus ojos no había engaño, solo dolor. Tú escapaste, Isabel. Mamá te dejó en un orfanato. Pero a mí me entregó directamente a él. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mundo se tambaleó. Todo lo que había creído saber sobre su historia, sobre su madre, sobre su pasado, se desmoronaba frente a ella. No, eso no puede ser verdad. Marina finalmente reaccionó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo hice para salvarte, gritó Marina, mirando a Valeria con desesperación. Malcolm te había encontrado, no tenía opción. Si me negaba, él nos habría matado a todas. Y en lugar de luchar, me entregaste a él. Valeria rugió, con la voz temblorosa. Era un grito de dolor, un grito de años de abandono, de traición. Isabel sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Todo lo que había buscado, todas las verdades que había querido descubrir, ahora sentía que no podía soportarlas. Pero Malcolm no parecía sorprendido por la revelación. De hecho, parecía disfrutar la escena. Finalmente, la familia está reunida. Dijo con una sonrisa burlona. Y ahora, es momento de que entiendan la verdad sobre quiénes son realmente. Isabel sintió su rabia explotar. Este hombre no era su padre. Era su enemigo. ¡Cállate!, gritó Isabel. Has manipulado nuestras vidas desde siempre. Pero ya no más. Malcolm la miró con calma. Como si hubiera esperado exactamente esa reacción. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí, Isabel? Dijo con una voz suave, peligrosa. Siempre fuiste parte de mi plan. Y ahora, Valeria también lo es. Isabel sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Valeria se tensó. Una sombra cruzó su rostro. No puedes decidir mi vida más, Malcolm, dijo Valeria con voz baja, pero firme. Isabel sintió un destello de esperanza. Tal vez su hermana aún estaba de su lado. Pero entonces, Valeria sacó algo de su chaqueta. Un arma. Y la apuntó directamente hacia Isabel. El tiempo pareció detenerse. No tienes idea de lo que he tenido que hacer para sobrevivir. Susurró Valeria. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada no titubeaba. Isabel sintió su corazón latir descontroladamente. ¿Esto era una pesadilla? Marina jadeó, con las lágrimas corriendo por su rostro. Valeria, por favor, no hagas esto. Pero Valeria no bajó el arma. Malcolm sonrió. Tienes que tomar una decisión, Isabel. O te unes a mí, o desapareces para siempre. La noche estaba en silencio. Y en ese instante, Isabel supo que tenía que actuar. El sonido de la respiración agitada de Isabel llenaba el callejón. El arma de Valeria seguía apuntándola directamente al pecho. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada permanecía firme, fría, implacable. Marina, con los ojos llenos de lágrimas, extendió una mano hacia su hija mayor. Valeria, por favor, no hagas esto. Su voz era apenas un susurro, quebrada por el miedo y la culpa. Pero Valeria no apartó el arma. No podía. ¿Por qué? Isabel preguntó, su voz apenas audible, llena de incredulidad y dolor. ¿Por qué estás haciendo esto? Somos hermanas. Valeria soltó una risa amarga. Una risa que no contenía alegría, sino resentimiento. ¿Hermanas? Susurró, con la mandíbula apretada. Las hermanas no se abandonan. Isabel sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Valeria eran como cuchillos atravesando su piel. Yo no sabía, Isabel murmuró, tratando de entender, de encontrar un resquicio de esperanza en su mirada. Si lo hubiera sabido. Pero no lo supiste. Valeria gritó, sus ojos llenos de rabia. Una rabia que había sido alimentada durante años.
Tú tenías la oportunidad de ser libre, de vivir una vida normal, mientras yo vivía en una jaula, en su jaula. Giró la cabeza y miró a Malcolm, que observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Y lo peor de todo es que ahora entiendo que nunca hubo una salida para mí. Valeria bajó un poco el arma, pero no la soltó. Su voz se quebró. Porque incluso si hubiera huido, siempre habría sido parte de él. Malcolm dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos. Su presencia seguía siendo una sombra que lo devoraba todo. Has aprendido bien, Valeria. Dijo con calma. Finalmente, aceptaste la verdad. El destino de Isabel no es diferente al tuyo. Valeria apretó los dientes. Por un instante, la duda cruzó su rostro. Pero entonces, Malcolm extendió la mano y le susurró. Dispara. Un segundo de silencio. Isabel sintió que el tiempo se congelaba. ¿Lo haría? ¿Valeria apretaría el gatillo? Las manos de Valeria temblaban más fuerte ahora. Su respiración se volvió errática. No, murmuró. No puedo. Malcolm arqueó una ceja, su expresión se volvió gélida. ¿Qué dijiste? Valeria lo miró con el ceño fruncido, como si por primera vez viera al verdadero monstruo que era. No voy a seguir siendo tu marioneta. En ese instante, Malcolm se movió. Rápido. Un destello de metal brilló en su mano. Un arma. ¡Cuidado! Isabel gritó. El disparo resonó en la noche. Todo se volvió un caos. Isabel sintió un ardor en la piel, un dolor agudo que la hizo tambalearse. Pero no era ella quien había sido alcanzada. Era Valeria. Su hermana se llevó una mano al costado, donde la sangre comenzaba a manchar su blusa. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No, murmuró, cayendo de rodillas. Valeria. Isabel corrió hacia ella, atrapándola antes de que su cuerpo tocara el suelo. La desesperación la ahogó. Malcolm guardó su arma con tranquilidad. Como si no acabara de dispararle a su propia hija. Déjala. Dijo con frialdad. Ella eligió su destino. Isabel sintió una ira que nunca antes había sentido. Sus manos temblaban, su visión se nublaba por la furia. Tú, su voz era un gruñido. Tú no eres mi padre. Eres un monstruo. Malcolm la miró con calma. Entonces demuestra que no eres como yo. Sonrió con arrogancia. Mátame. Isabel miró el arma de Valeria, que había caído al suelo. Podría hacerlo. Podría acabar con él. Pero entonces sintió la mano de Valeria apretar la suya. No lo hagas. Susurró su hermana. No te conviertas en él. Las lágrimas rodaron por el rostro de Isabel. La furia y el dolor la destrozaban, la consumían. Pero sabía que Valeria tenía razón. Isabel dejó caer el arma. Y en ese instante, sirenas comenzaron a escucharse en la distancia. Policía. Marina, quien había estado paralizada, reaccionó y tiró de Isabel. Tenemos que irnos. Pero Isabel no quería dejar a Valeria. No la puedo dejar aquí. Yo me quedaré con ella. Marina dijo con decisión. Por primera vez, estaba tomando responsabilidad por sus errores. Isabel miró a su hermana, quien le sonrió débilmente. Ve, Isabel. No dejes que él gane. Las sirenas se acercaban. Malcolm miró la escena con una expresión de molestia. Su plan no había salido como quería. Isabel, con el corazón roto, dio un último vistazo a su hermana antes de darse la vuelta y correr. No podía detenerse ahora. Tenía que sobrevivir. Tenía que ganar. Porque la lucha aún no había terminado. La noche estaba cargada de tensión. El aire era denso, casi irrespirable. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero en el abandonado rascacielos donde todo llegaría a su fin, solo reinaban las sombras. Isabel estaba lista. Después de todo lo que había pasado, después de todas las verdades reveladas, había llegado el momento de terminar con Malcolm. Ya no era la niña que temía a los secretos de su pasado. Ahora era una mujer con un propósito, con fuego en los ojos y determinación en el alma. Pero él la esperaba. Siempre lo había hecho. Malcolm estaba allí, de pie en la azotea del rascacielos, con su elegancia habitual. Un traje negro impecable, una expresión serena en su rostro. Pero sus ojos revelaban algo más. Sabía que este era el final. No tienes por qué hacer esto,
Isabel, dijo con voz calmada, como si aún pudiera manipularla. Aún puedes unirte a mí. Siempre fue tu destino. Isabel apretó los puños. Sentía la furia arder en su interior, pero también el peso de cada decisión que había tomado. No tengo tu sangre, Malcolm, pero sí tengo algo que tú jamás tendrás. Malcolm arqueó una ceja, intrigado. ¿Y qué es eso? Un corazón. En ese momento, Valeria apareció. Herida, pálida, pero con el mismo fuego en los ojos que Isabel. No estás sola, hermana. Susurró con voz ronca. El lazo entre ellas era más fuerte que cualquier manipulación de Malcolm. Por primera vez, Malcolm pareció preocupado. Sabía que Isabel era peligrosa, pero con Valeria a su lado, la batalla se había vuelto justa. Siempre fui su padre. Gritó Malcolm, la máscara de control comenzando a romperse. Todo lo que hicieron, todo lo que son, es gracias a mí. No. Isabel sacó el collar que su madre le había dado, el mismo collar que había marcado su destino. Un símbolo de su identidad. De quién era realmente. No eres nuestro padre. Solo fuiste una sombra. Malcolm estaba acorralado. Por primera vez en su vida, estaba perdiendo. No puedes hacer esto. Escupió con odio. Si me matas, serás igual que yo. Isabel lo miró con frialdad. No necesito matarte para derrotarte. Con un movimiento rápido, le arrebató el arma de las manos. Lo desarmó con la misma facilidad con la que él había intentado desarmarla toda su vida. Tu reinado terminó. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. La policía llegaba. Isabel y Valeria se quedaron de pie, juntas, viendo cómo Malcolm caía de rodillas, derrotado. No necesitaban más venganza. Solo necesitaban cerrar ese capítulo. Y cuando las luces de la patrulla iluminaron el rostro de Isabel, supo que, por primera vez en su vida, era libre. Y así termina esta historia llena de intriga, emociones y giros inesperados. Fuego símbolo de choque. Si te atrapó cada capítulo, si sentiste la tensión en cada palabra, entonces esta historia es para ti. Pero esto no es el final. Es solo el comienzo. Si quieres más relatos como este, llenos de misterio, drama y acción, suscríbete al canal y activa la campanita. Campana Destellos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que te harán sentir, pensar y vivir cada momento como si estuvieras dentro de ellas. Déjanos en los comentarios qué te pareció el final y qué historia te gustaría ver a continuación. Nos leemos en la siguiente aventura. Cohete libro abierto.